del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero darte gracias de que me permitiste ver nuevamente la luz del día. Quiero darte gracias por todos los bienes recibidos hasta este momento. Te pido, Señor, que envíes tu Santo Espíritu para que me dé el entendimiento, la sabiduría y la capacidad de poder yo seguir compartiendo estos hijos tuyos, que estén dispuestos a seguir conociendo y difundiendo tu palabra. Tú que vives y reinas ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes hoy en esta tarde. Un gusto nuevamente de parte de un servidor el poderles yo seguir compartiendo estas enseñanzas de las cuales yo he recibido. Hoy quiero hacer una pequeña reflexión, que meditemos por un momento el pasaje de Juan 11:23 en adelante, que nos narra la resurrección de Lázaro. Lázaro era un amigo de Jesús y sus hermanas eran Marta y María. A mí me brinca aquí una situación en cuanto a los hermanos separados, en lo que nos dicen que basta creer en el Señor y serás salvo. ¿Sí? Esta palabra sale a colación porque la enseñanza o esta reflexión o meditación que yo les voy a compartir se llama hay que morir para vivir. Hay que morir para vivir. Pero quiero aterrizar primero por qué esta exhortación, esta reflexión se llamó así, hay que morir para vivir. Primero me voy a ir a Santiago 2:14, aunque el tema de la meditación es Juan 11:23 en delante. Pero quiero tomar como referencia a Santiago 2:19. ¿Por qué? Porque los hermanos nos dicen que basta creer en Cristo Jesús para ser salvo. ¿Sí? Basta creer. Aquí el sentido que le dan ellos a decir que creer en el Señor está mal interpretado teológicamente, ¿sí? Y lo voy a decir por qué. Aquí Santiago 2:19 dice, es pregunta, ¿tú crees que hay un solo Dios? Es pregunta. Santiago es una carta católica y nos dice Santiago, ¿tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan, ¿sí? Eso lo creen los demonios también y tiemblan. ¿Qué quiere decir? El hecho de que se tome ese sentido de la palabra creer es creer es como si conociéramos a alguien, como ellos lo presentan, es creer, o sea, saber que existe, así literal. Esa es la postura que se toma en ellos. No, el creer es creerle, creerle. ¿Por qué? Porque el creer nada más es saber que existe. O sea, nos pueden decir, ¿sabías que Dios existe? Porque han creído, lo han visto, pero en ellos no hay ninguna, ¿cómo decirles? Es por creer en Él, en la persona, que existe Dios, ¿sí? Y sabemos que hace milagros, pero el creerle, no creer, el creerle, ¿qué implica? Implica sacrificio. ¿Por qué? Porque muchas veces, porque el seguir a Cristo es un sacrificio. ¿Por qué? Porque somos muy mundanos y la voluntad o los mandamientos de Dios son opuestos en el sentido para nosotros. No que el mandamiento esté mal, no. Pero son opuestos en el sentido de que es un sacrificio el poderlos cumplir. ¿Por qué? Porque estamos muy aferrados a este mundo. Nos cuesta trabajo dejar de hacer ciertas o cuales prácticas, modismos, ¿sí?
Somos pecadores, pero esto implica eh, el ser tan mundanos en este mundo eh, tan materialista, ¿sí? A nosotros nos cuesta trabajo el poder dejar como vivamos. En el pecado que vivamos nos cuesta trabajo. El seguir a Cristo implica un esfuerzo, un sacrificio, pero después de todo, a eso hemos venido a este mundo, a ser salvos. Implica muchas cosas, implica renunciar a uno mismo, implica muchas cosas, ¿sí? Entonces, por eso quise poner como referencia a Santiago 2:14, 2:19, perdón, para que de ahí partamos qué es creer y en diferencia a creerle, ¿sí? Voy a dar lectura aquí a Juan 11:23, porque de aquí yo analicé este texto bíblico para poder yo desarrollar esta enseñanza que te estoy compartiendo. Yo medité, ¿sí? El pasaje de Juan 11:23 para yo poder desarrollar esto que te estoy comentando. Jesús le dijo, Jesús le dijo a Marta, porque Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María, ¿sí? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos, ¿sí? En la resurrección de los muertos, en el último día, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Esto en principio de cuentas nos debe de alentar a nosotros. Satanás es lo opuesto a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Satanás es la muerte, es la mentira. Pero Jesús, por eso dice Dios, yo soy un Dios de vivos y no de muertos. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús le dice a Marta, el que cree en mí, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Qué implica esto? Someternos a su voluntad, a tratar de cumplir los mandamientos que Él nos dejó. ¿Por qué? Porque sabemos que el último paso que tenemos que dar en este mundo es morir, llegar a morir. ¿Sí? Por eso Jesús dice, el que crea en mí, aunque muera, ¿por qué? Porque tenemos que morir forzosamente para poder vivir, ¿sí? Forzosamente, ¿por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y como somos pecadores, Romanos 6:3, todos fuimos privados de la gracia de Dios, ¿sí? La paga del pecado es la muerte. Por eso Jesús dice, el que cree en mí, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Por qué lo dice así Jesús? Jesús nos conoce. No obstante que somos pecadores, pero aquí el creerle, vuelvo a repetir, implica en nosotros un cambio, una renovación constantemente, ¿sí? Y dentro de su infinita misericordia, porque de ahí, eh, creo yo, se rige nuestro Señor Jesucristo para darnos el pase, ¿sí? No obstante por las buenas obras de nosotros, sino por su gran, infinita y misericordia y por ese amor que tiene por sus hijos, ¿sí? El que crea en mí, aunque muera, vivirá, ¿sí? Si nos hemos sometido a ese ser supremo, porque hemos sido comprados a un precio muy caro, su sangre es el precio más alto que nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros y que sigue pagando, ¿sí? Por eso viviremos, por eso viviremos. Ahora, dice, el que vive, el que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre.
vuelvo a repetir, el que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué no morirá para siempre? Porque también ese tipo de persona, ¿sí? Son dos tipos de persona. Primero, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el otro tipo de persona es el que vive, no el que muere, el que vive. El que cree en mí no morirá para siempre. ¿Por qué? Porque el morir para siempre es la condenación eterna. ¿Sí? Hay que tratar de entender un poco el sentido, el texto bíblico. Dice, vuelvo a repetir, el que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. Sabemos que aún con nuestras limitaciones, nuestras debilidades, aún con lo imperfecto que somos, pero haciendo un esfuerzo y reconociendo en el prójimo, ver y reconocer a Dios nuestro Señor, aunque estemos vivos, no moriremos para siempre, ¿sí? Porque hemos reconocido, hemos visto al Señor a través del prójimo. Por eso Jesús dice, el que vive y muere, no morirá para siempre. Pero si somos lo opuesto a lo que dice Mateo 25, 30 y 41 en delante, moriremos para siempre. El morir, el morir es una situación que tenemos que vivir y es el pago, la muerte es la paga del pecado, ¿sí? Que esta pequeña reflexión y meditación que te pude compartir haya sido de tu interés, que analicemos este texto que yo les acabo de compartir y que sigamos difundiendo la palabra de Dios nuestro Señor y que el Señor nos bendiga a todos hoy en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.